Estamos iniciando el año 2024. Algunos desean comprar una casa o ampliarla. Otros desean casarse. Otros desean ingresar a la universidad. Otros desean mejorar en su vida profesional. Otros desean ampliar su negocio. Otros desean mejorar en su vida financiera. Otros anhelan salud. Así que todos tenemos ideales, pero que esos ideales las podamos alcanzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadiduras. Que Dios sea la piedra principal de todos tus ideales. Eso es precisamente lo que nuestra lección de este trimestre nos enseñará. Así que, bienvenidos al repaso de nuestra lección y acompáñenme hasta el final de nuestro estudio. El título de nuestra lección número 1 es ¿Cómo leer salmos? Nuestro texto bíblico está en San Lucas, capítulo 24, verso 44 y 45. Pero antes de entrar de lleno a nuestro estudio, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en estos momentos estamos iniciando nuestro estudio del primer trimestre de este año 2024. Por favor, ayúdanos para poder terminar nuestro estudio y ayúdanos a que nuestra fe se fortalezca a través de la lectura de tu palabra, especialmente el libro de Salmos. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto bíblico dice así: después les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y les apareció a sus discípulos, ellos no creyeron que Jesús era el que estaba entre ellos. No podían entender que Él había resucitado. Por eso Jesús les dijo que era necesario que se cumpliera todo lo que Él les había dicho que iba a suceder con Él durante su ministerio en esta tierra. Y la única manera de que los discípulos pudieran comprender la misión de nuestro Señor Jesucristo era que ellos volvieran a las Escrituras, en el Pentateuco, en los profetas y en el libro de Salmos. Por eso, mi apreciado, nuestra lección de este trimestre tiene como propósito encontrarnos cara a cara con nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Y en la lección de esta semana, el propósito es ayudarnos a cómo comprender el libro de Salmos, porque el libro de Salmos fue escrito por diferentes autores en ocasiones diferentes. Y el libro de Salmos, pues es un libro de oraciones, de alabanzas, y precisamente eso es lo que vamos a ver durante esta semana. Y vamos a la parte del día domingo, que lleva por título Los salmos en el culto del antiguo Israel. Los salmos fueron compuestos para su uso en el culto de manera individual o comunitario, y también se entonaban en el templo de Jerusalén. Y como propósito de los salmos era alabar a Dios. En otras palabras, la parte céntrica de la alabanza pues era Dios. Y los salmos pues se entonaban en ocasiones especiales. Por ejemplo, en la dedicación del templo, en el transporte del arca del pacto de un lugar hacia otro, y en las fiestas de los judíos o del pueblo de Israel.
Por ejemplo, en las tres fiestas principales del pueblo de Israel, que eran la fiesta de la Pascua, del Pentecostés y de los tabernáculos. ¿Qué se hacía en la fiesta de la Pascua? Pues era recordar lo que Dios había hecho con su pueblo en Egipto, cómo los sacó de la esclavitud y cómo los liberó de la muerte al poner la sangre del cordero en la puerta. Y en la fiesta del Pentecostés era donde el pueblo traía las primeras ofrendas de la gavía de cebada. Y en la fiesta de los tabernáculos era donde el pueblo hacía un recordatorio de lo que sus antepasados habían pasado, o sea, que habían andado de tiendas o de carpas en carpas mientras se dirigían hacia la tierra prometida. Pues esas eran las fiestas principales del pueblo de Israel. Y en esas fiestas, pues ellos entonaban cantos mientras se dirigían hacia el templo de Jerusalén. Y los autores de los salmos, pues eran inspirados por Dios. Por eso Salmos 92:1 dice así: cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. ¿Quién es la parte principal de la alabanza de los israelitas? Pues era nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿cuáles son las lecciones para nosotros hoy en día? Pues en primer lugar, mis apreciados, nosotros como hijos de Dios, que podamos alabar a nuestro Dios cuando vayamos a su templo, que Él sea la parte céntrica de nuestra adoración, que todo lo que usted haga en la casa de Dios, su predicación, su especial, dirigir el culto, que usted lo pueda hacer para honra y gloria del Señor y no alabarse a usted mismo y no salir ahí con el pecho así y decir que lo que se está haciendo aquí, que es tan bueno, tan maravilloso este servicio, es gracias a mí. No, mi apreciado y mi apreciada, que Dios sea el exaltado y no usted, y no sea yo. Usted, mi apreciado, que es compositor, que la parte céntrica de su alabanza sea nuestro Señor Jesucristo, porque hoy en día hay cantantes que en lugar de colocar a Jesús como la columna vertebral de su alabanza, el Señor ni siquiera se menciona en sus alabanzas. Por favor, pongamos al Señor como parte central de nuestra alabanza, como el pueblo de Israel, que podamos entonar nuestras alabanzas a nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿quiénes eran los salmistas? ¿Quién los inspiraba? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y para qué fueron inspirados? Eso es lo que vamos a ver en la parte del día lunes, que lleva por subtítulo: Conozcamos a los salmistas. Los salmistas fueron David, Asaf, Salomón, los hijos de Coré, Moisés y otros anónimos. ¿Y quién los inspiraba a ellos? El Espíritu Santo fue quien los inspiró a que registraran los salmos que hoy día leemos. Ahora, ¿cuándo, cómo y para qué fueron inspirados? Pues ellos fueron inspirados para alabar a Dios y para fortalecer la fe de ellos y de sus hermanos. Ahora, ¿cómo es que se inspiraron ellos? Vamos a ver algunos salmos. Por ejemplo, el salmo de Asaf. En Salmos 73 dice: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes,
al ver la prosperidad de esos malvados. Aquí Asaf se inspiró en un momento de debilidad espiritual, porque él mismo dice que estuvo a punto de caer, a punto de resbalarse. ¿Por qué? Porque él dice que codició la prosperidad de los malvados. Es decir, él tenía esa debilidad y él aquí expresa su testimonio personal y le canta a Dios reconociendo que estuvo a punto de fracasar en su vida espiritual. Pero él aquí pone a Dios como columna vertebral de que en su experiencia Dios fue bueno con él. Otro salmo, en el Salmo 88, pero este salmo es de Emán, uno de los hijos de Coré. Y miren lo que él dice: Señor, Dios de mi salvación. Otra vez Dios es la piedra principal de este salmo. Día y noche clamo en presencia tuya, que llegue ante ti mi oración. Dígnate escuchar mi súplica. Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Y sigue diciendo: me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo he sufrido desde mi juventud, muy cerca he estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Aquí, Emán, uno de los hijos de Coré, expresa esta alabanza en forma de oración a Dios. Él clama a Dios para que Dios lo sacara de la desesperación, pero también él le reclama a Dios y le echa la culpa a Dios en medio de su desesperación, pero esa fue una alabanza a Dios en forma de oración, de súplica. Otro salmo que es de Salomón, en el Salmo 72, dice: oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres. Mira al rey Salomón componiendo esta alabanza a Dios, pero pidiéndole a Dios que pueda darle sabiduría para hacer justicia al pueblo del Señor, especialmente a los pobres. O sea, tener un gobierno recto, un gobierno de justicia, y él como rey ser justo, hacer la voluntad de Dios. También tenemos otro salmo de los hijos de Coré en Salmos 42 y dice: cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, el Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Aquí uno de los hijos de Coré siente la necesidad de Dios y va en busca de Dios en las mañanas, relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque se burlaban de él, se burlaban de que dónde está pues tu Dios. Mis apreciados, los salmistas se inspiraban en los momentos de experiencia que ellos estaban pasando. Estos son testimonios personales de los salmistas. Ahora, la lección para nosotros es la siguiente: que usted y yo podamos elevar una alabanza a Dios pidiéndole al Señor que nos ayude en los momentos de desesperación, cuando ya no sabemos qué hacer, porque un hijo está con cáncer, porque el esposo está en la cárcel, está en el hospital, porque acabamos de perder a un ser querido, acabamos de perder el trabajo, etcétera, mis apreciados y mis apreciadas hermanas. Y muchas veces también nos ha pasado en medio de la desesperación de reclamarle a Dios y de echarle la culpa a Dios. Las experiencias de los salmistas en el antiguo Israel son las mismas que usted y yo estamos pasando. Pero también
que podamos aprender a pedirle a Dios a que nos ayude a ser buenos sacerdotes del hogar, buenos esposos y buenos cristianos, buenos líderes como el rey Salomón. Pero también podamos buscar al Señor para conocerlo más a través de la oración y a través del estudio de su palabra, para que aquellos que se burlan de nosotros en los momentos difíciles puedan ver que realmente tenemos un Dios vivo, un Dios real. No vamos a entender exactamente por qué suceden cosas en nuestras vidas, pero que podamos entonarle alabanzas a nuestro Dios en todo momento, que podamos inspirarnos a través del Espíritu Santo para exaltar el nombre de nuestro Dios como los salmistas y ser testimonio vivo del poder de Dios en este mundo que necesita conocer a Dios y necesita un Salvador. Que Dios sea la parte céntrica de nuestra vida. Ahora, el subtítulo en la parte del día martes es un cántico para cada etapa. El pueblo de Israel cantaba a Dios himnos para engrandecer su poder creador, su majestad como rey y como juez. También habían salmos para agradecimiento, cuando el pueblo estaba gozoso porque Dios les había dado victoria en alguna guerra o porque Dios los había bendecido. También habían salmos de lamentaciones, tales como lo que hemos visto. Se lamentaban cuando perdían una guerra, perdían un ser querido, etcétera. También habían salmos sapienciales que brindaban orientación práctica para una vida recta. También habían salmos regios que señalaban a Cristo como Rey soberano. Pero también habían salmos históricos que hacían recordar al pueblo de Israel cuán fiel había sido el Señor con ellos, cuán bueno había sido nuestro Padre celestial con su pueblo. Pero también habían salmos paralelos. ¿Cuáles eran los salmos paralelos? Por ejemplo, en Salmo 103, verso 1 dice: alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Los salmos paralelos eran los salmos que cuando decía el salmista una cosa, lo confirmaba de otra manera. O sea, ¿qué es lo que realmente quiso decir? Por ejemplo, aquí, alabe al Señor, alma mía. Muchos pueden pensar que es el alma que sale del cuerpo. Sin embargo, el mismo salmista dice que se refiere al ser entero. Alaba al Señor todo mi ser. Eso es lo que quiso decir con alma mía. También están los salmos de imágenes. Por ejemplo, el Salmo 17 dice: cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Aquí usa imágenes como los ojos y las alas, pero Dios no tiene alas. Pero lo que quiso decir con eso es que en el único que podemos encontrar refugio, en el único que podemos encontrar socorro, es en Dios. Por eso usa imágenes. Ahora, está otro salmo merismo. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 88, verso 1 dice: Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya. Aquí este salmo lo que quiso decir es que constantemente clama a Dios. En todo momento clama a Dios. Por lo tanto, mis apreciados que me escuchan, los salmos tienen significado profundo. Es por eso que usted y yo necesitamos aprender cómo leer los salmos. Oh, mis apreciados, qué lindo es leer los salmos. Pero los salmos eran cánticos que se entonaban en diferentes etapas, de acuerdo a lo que el salmista estaba experimentando en ese momento. Y es por eso que en la parte del día miércoles, que lleva por subtítulo oraciones inspiradas, nos vamos a dar cuenta que Dios inspiró a los salmistas. En otras palabras, los salmos
eran palabras de Dios que salía desde lo más profundo del corazón del salmista. Eso es lo que nos dice el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 1. Dice: estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Aquí Samuel registra que David reconoció que Dios fue quien lo inspiró para escribir las alabanzas, los salmos que él compuso. La palabra de Dios salía desde lo más profundo de su corazón. El salmista hablando, pero Dios inspirando. Por eso que la palabra de Dios es divina y humana. ¿Por qué? Porque Dios inspiró y el hombre es quien comparte su palabra. Oh, mis apreciados que me escuchan, los salmistas muchas veces expresaban sus salmos de manera personal y se dirigían al Señor de manera personal. Por ejemplo, dice Salmos 5:2, Dios mío, Señor, Rey mío. Pero también los salmistas a menudo imploraban a Dios y dice: escucha, oye mi oración, mira, respóndeme y líbrame. Esas son las etapas en las que se escribieron los salmos de diferentes maneras, pero entendamos que el que estuvo detrás de cada salmista fue el Espíritu Santo. Por eso, mi apreciado, cuando usted vaya a componer, usted que canta, usted que es compositor, déjese inspirar por el Espíritu Santo. Inspírese en los momentos de su vida, en las diferentes etapas. Pero recuerda que la parte céntrica de su alabanza, de su composición, que sea nuestro Padre Celestial. Que surja ese amor hacia nuestro Dios en tu corazón y expresarlo a través de la alabanza. Que Cristo sea el exaltado. ¿Por qué? Porque Él es el núcleo, la piedra principal, la columna vertebral de las alabanzas y de toda nuestra vida. Y eso es precisamente lo que nos dice en la parte final de nuestra lección en el día jueves, que lleva por título El mundo de los salmos. El mundo de los salmos se enfoca totalmente en Dios. Precisamente eso es lo que nos dice Salmos 16:8. Dice: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Y Salmos 46:1 también dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Cada vez que hagas algo para honra y gloria de nuestro Dios, pues ponga a Él en primer lugar. Y si ponemos a Dios en primer lugar, seguramente venceremos en todo momento. Por eso, al estudiar la palabra de Dios, encontremos a Jesús como creador, como redentor y como sustentador para que Él sea la parte céntrica de nuestra vida. Mis apreciados que me escuchan y mis apreciadas, este trimestre va a ser un trimestre maravilloso porque vamos a analizar diferentes salmos y vamos a encontrar a Jesús. Así que mi deseo para este año es que usted y yo no solamente nos encontremos cada día con nuestro Señor Jesucristo en nuestra relación estrecha con Él en este mundo, sino que podamos encontrarnos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, sea que estemos vivos o estemos muertos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en la primera lección de este primer trimestre. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Y recuerda, si no te has suscrito, suscríbete solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse y activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo
video. Y no se olviden apoyarnos con su like y compartir nuestro video en sus redes sociales para que podamos seguir creciendo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y que todo lo que toque en sus manos durante este año 2024 pueda prosperar para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en la lección 2. Bendiciones.